Hoy estamos rindiendo homenaje a los trabajadores de este periódico, primer periódico fundado por la Revolución. Vamos a conversar con algunos de los integrantes del colectivo y para comenzar, pues quiero apoyarme en una frase de nuestro José Martí en el que resalta precisamente la labor de nuestras mujeres. Excelente bondad es la de nuestra mujer y con una de ellas, con una de estas excelentes mujeres llenas de bondad, estoy ahora en este instante. Ella es Carmen Luisa Hernández Loredo, quien es periodista y jefa de información en el periódico Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a la revistísima hoy, muchas felicidades. Muchas gracias y bienvenidos también a la Casa de Cisneros 306. Muchísimas gracias. Bueno, muy parecidas nuestras direcciones. Generalmente cuando hablamos de la dirección provincial de radio Cisneros 310, hoy no estamos allí, estamos en Cisneros 306, muy cerquita. Mucho que ver nosotros, los medios de comunicación, y realmente cumplimos casi la misma función, pero de manera diferente. Es una manera hermosa como llegamos a la vida y a los hogares de las personas, pero antes de comenzar a hablar de tu labor como jefa de información, queremos conocer un poquito a Carmen Luisa Hernández Loredo. Vamos a hablar de una joven graduada de la primera graduación de periodismo en Camagüey, porque antiguamente solo se estudiaba en la Universidad de Santiago de Cuba, o al menos los de Camagüey estudiaban en Santiago de Cuba, y tú eres de esa primera graduación de los jóvenes camagüeyanos en la Universidad de Camagüey. Háblame de ese tiempo. Sí, la mayoría de los graduados de periodismo que hay acá en Camagüey fueron de la Universidad de Oriente. Sin embargo, también tenemos graduaciones de Villa Clara, tenemos una o dos graduaciones que vinieron de Villa Clara y algunos de la Universidad de La Habana. Cuando abrió en Camagüey en el 2006 ha sido como un poco la avalancha, ¿no?, de tener más graduados y sí, siempre lo digo con mucho orgullo, soy de esa primera graduación y tengo compañeros que también nos mantenemos activos en los medios de prensa y es un lujazo haber abierto ese camino y como decimos, es siempre los que probamos todo, probamos los inicios, nos aferramos a las primeras prácticas, vivimos la experiencia de un poco revolucionar los medios de prensa, porque nuestros colegas de otras universidades siempre dicen, nosotros llegábamos de auchitos, de 1, de 2, de 3, y ustedes eran un abejeo en los medios de prensa que se disfrutaba muchísimo. Bueno, mucha juventud, algo que llegó a renovar la visión del periódico Adelante en Camagüey. Aún se mantienen muchos de ustedes. ¿Siempre estuviste en el periódico Adelante? Sí, siempre. Desde mi graduación me ubicaron acá y aquí entramos 3 en mi año y desde entonces siempre han entrado 2, 3 estudiantes, o sea, 2, 3 recién graduados, que sí es indiscutible. La juventud, Adelante es un medio muy familiar. Nosotros siempre decimos que nuestro periodista más joven es La Brava, que tiene 85 años, y de ahí todos los que hemos aumentado en edad, él se mantiene, él es como el buen vino del periodismo, él se mantiene jovencito, y nosotros somos los que le aportamos un poquito de edad, él no, nosotros somos los que le aportamos edad, y eso nos mueve mucho el piso. La juventud se impone en las dinámicas, en los temas, en las propuestas editoriales, en los sueños, en el trabajo, que ya salimos un poco del papel, a las redes sociales, a internet, y sí, ese ha sido un salto maravilloso. Y también se arrastra mucho a nuestros mayores. Como no es que se unen dos cosas importantes, juventud y experiencia, ¿no? Que cuando se unen pues sale algo maravilloso. Maravilloso, y porque también la familia está dada en que cuando viene a ver hay una generación que nació en el periódico siendo hijos de linotipistas, de formatistas y que están en el periódico hoy, personas que se jubilaron y que sus hijos están trabajando aquí. O sea, es un medio que nos vamos, nosotros mismos como un círculo nos vamos acompañando. O sea, han sido 64 años que ha sido una familia indiscutiblemente. ¿No tuviste la oportunidad de trabajar con esos caracteres, con esos linotipistas y demás? Pero sí de escucharlos mucho, porque aquí las tertulias de cierre son maravillosas, los días de cierre, las historias, tenemos trabajadores que llevan 50 años, 55 años aquí en la casa y entonces es indiscutible, siempre todas las historias salen los días de trabajo nocturno. Cuéntame de una tertulia, ¿qué puede suceder allí?
Oh, mire, de ahí lo mismo salen temas de cuando Nicolás Guillén compartía con los periodistas en las noches de cierre, a las travesuras que se hacían para no quedarse dormido, a las veces que hubo que parar tiradas por errores y volver a imprimir el periódico, a las noches de hacer té de matica en el poligráfico para poder hacer el periódico a altas horas, las coberturas con el comandante, las experiencias. Siempre se disfruta mucho el compartir esas historias. ¿Y cuánta experiencia te ha aportado precisamente esas tertulias, esas conversaciones y el nutrirte de la savia de aquellos que vivieron esos momentos inolvidables? Mira, Adelante se ha transformado muchísimo porque como mismo cambia la sociedad y las dinámicas, lo ha cambiado también en los modos al periódico. Pero indiscutiblemente es una única línea programática, es un mismo proyecto que, como mismo decía en su editorial fundacional, venimos a trabajar en esta nueva sociedad, a trabajar impulsando a la juventud y impulsando los nuevos sueños de una sociedad diferente. Y en esa línea, el saber cómo se fue haciendo el periódico en 30 años, ha habido pocos jefes de información en Adelante. De los 64 que tiene el periódico, hubo uno que estuvo más de 30 y todavía sigue siendo trabajador del periódico. ¿Cuántos años llevas tú ya como jefa de Llevo información? 10 años. 10 años, pero de esa labor como jefa de información del periódico vamos a hablar más adelante.